¿Por qué disfrutas hacer cosas solo, mientras otros necesitan compañía? La mayoría de las personas cree que quien prefiere hacer cosas por su cuenta es asocial, está desanimado o simplemente tiene dificultades para conectar con los demás. Pero, ¿y si la realidad fuera exactamente la contraria? ¿Y si algunas de las personas más lúcidas, reflexivas y emocionalmente conscientes que existen fueran precisamente aquellas que eligen pasar tiempo consigo mismas? No porque les falte algo, sino porque hay una forma distinta de procesar el mundo dentro de ellas. Hay algo que casi nadie menciona. La soledad no es una debilidad de carácter. Para ciertos tipos de mente, es una señal muy particular. Y si realizas las 6 cosas que estás a punto de descubrir en completa soledad, por elección propia y sin que nadie te lo sugiera, es posible que tu forma de pensar opere en un nivel al que la mayoría de las personas jamás llega. Imagina una tarde de sábado. Tus amigos están afuera, rodeados de ruido, quizá en una terraza llena de gente o en una reunión donde gran parte de la conversación se pierde entre distracciones y comentarios superficiales. Mientras tanto, tú estás en un lugar tranquilo, una esquina de tu hogar, una banca en un parque o incluso dentro de tu automóvil. No estás resolviendo ninguna emergencia. Simplemente estás pensando, reflexionando, procesando ideas, permitiendo que tu mente recorra sus propios caminos sin prisas ni interrupciones. Y entonces aparece una pregunta silenciosa: ¿debería sentirme mal por disfrutar mi autocompañía? Lo curioso es que esa voz no nació contigo. Se fue instalando con los años, alimentada por la idea de que ser sociable equivale a ser feliz, de que hacer todo en grupo es lo normal, y de que la soledad es algo a lo que uno recurre cuando no tiene otra opción, no algo que se elige conscientemente. Pero lo que realmente está ocurriendo en ese instante de calma es mucho más importante de lo que imaginas. Y comprenderlo puede cambiar por completo la forma en que ves tu propia mente. Así que mientras avanzamos en este video, pregúntate cuántos de estos 6 hábitos forman parte de tu vida, porque el último suele ser el más revelador de todos. Y si te apasiona descubrir los secretos de la psicología humana y entender por qué algunas personas son diferentes a la mayoría, suscríbete al canal. Ahora sí, veamos cuáles son esas 6 señales. Vayamos con el número 1. Analizas tus problemas antes de buscar una respuesta afuera. Cuando algo difícil aparece en tu vida, ya sea una decisión importante, un conflicto sin resolver, o simplemente una sensación de que algo no está bien, tu primer impulso no es agarrar el teléfono. No es llamar a alguien para que te diga qué hacer. Tu primer impulso es quedarte quieto con ese pensamiento y dejarlo ser, observarlo, darle vueltas en tu mente con paciencia, aunque sea incómodo. Eso parece simple, pero es profundamente inusual. La mayoría de las personas tiene una relación de huida con la incomodidad mental. En el momento en que aparece una pregunta sin respuesta o una emoción que no saben cómo nombrar, buscan distraerse o buscan que alguien más resuelva la tensión por ellas. No porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó que sentarse junto con la incertidumbre es en sí mismo un acto de fortaleza. Pero tú lo aprendiste. No necesariamente porque alguien te lo dijera, sino porque en algún punto descubriste que tu mente, cuando se le da el espacio suficiente, encuentra caminos que de otra manera nunca aparecerían. Los psicólogos tienen un nombre para esto: locus de control interno. Es la creencia profunda, casi instintiva, de que tu propio razonamiento es una fuente confiable. Y las personas que lo desarrollan no solo toman mejores decisiones, sino que con el tiempo construyen una confianza en sí mismas que no depende de la validación de nadie más. Número 2. Procesas lo que sientes en silencio. Hay una diferencia enorme entre reprimirse emocionalmente y procesar emocionalmente en soledad. La primera es cerrarse, congelarse y evitar los sentimientos. La segunda es exactamente lo contrario: es sentarse con una emoción difícil y dejarla existir completamente, sin actuar, sin buscar compasión externa, sin convertir el dolor en contenido para compartir. Si eres de las personas que cuando algo duele, o algo confunde, o algo enoja, y busca un lugar tranquilo para estar con esos pensamientos antes de hablar de ello, entonces estás haciendo algo que la psicología moderna considera uno de los indicadores más sólidos de salud emocional real. Se llama granularidad emocional, que es la capacidad de identificar con precisión lo que estás sintiendo, en lugar de quedarte en categorías vagas como «estoy mal» o «estoy estresado». Las personas con alta granularidad emocional pueden distinguir entre la tristeza y la decepción, entre la ansiedad y la anticipación, entre la rabia y el dolor disfrazado de rabia. Y esa precisión no es un detalle menor. Está directamente vinculada con una mejor regulación emocional, relaciones más sanas y una capacidad mucho mayor para navegar momentos de alta presión sin derrumbarse.
La mayoría nunca desarrolla esto porque nunca se detiene el tiempo suficiente para sentir algo con claridad. En cambio tú sí, y eso dice mucho de tu inteligencia emocional. Número 3. Tienes rituales propios que nadie te enseñó. Puede ser una caminata que siempre haces por el mismo camino a la misma hora. Puede ser el hábito de preparar tu café de cierta manera antes de empezar el día. Puede ser ese momento de silencio antes de dormir donde dejas que los pensamientos del día se asienten. Puede ser una playlist que solo escuchas cuando estás solo, o el ritual de escribir aunque sea unas pocas líneas sin ningún propósito definido. Nadie te dijo que hicieras esas cosas. No hay recompensa externa por hacerlas. Simplemente comenzaron a existir en tu vida y se quedaron. Porque de alguna manera, sin que puedas explicarlo del todo, te anclan. A esto psicológicamente se le conoce como autoautoría. Es el proceso de construir activamente tu propio mundo interior en lugar de esperar que el mundo exterior te diga quién ser y cómo funcionar. Las personas que crean rituales propios en soledad están demostrando una independencia psicológica silenciosa que la mayoría no tiene. No necesitan ruido externo para sentirse bien. Aprendieron a generar su propia estabilidad desde adentro. Y eso, en un mundo que bombardea con estímulos constantes y que penaliza el silencio, es una forma de fortaleza que casi nadie reconoce como tal. Número 4. Tomas tus decisiones más importantes desde un lugar de silencio interno. Escuchas opiniones, sí. Pides información cuando la necesitas, sí. Consideras perspectivas distintas a la tuya. Pero cuando finalmente llega el momento de decidir algo que realmente es importante en tu vida, como qué carrera estudiar, en qué puesto laboral deseas trabajar, o decidir qué pareja tener. Es una decisión que nadie puede tomar por ti, y decides conscientemente irte a un lugar tranquilo. Y desde ahí, desde ese silencio, decides. No necesitas que 5 personas confirmen que estás en lo correcto para sentirte bien con tu elección. Puedes vivir con la incertidumbre de no saber si todos te aprueban, porque en el fondo confías más en tu propio criterio que en el aplauso colectivo. La psicología social lleva décadas documentando cuán poderoso es el instinto humano de conformidad. Cuando no sabemos qué hacer, miramos a los demás y los imitamos. Es un mecanismo antiguo de supervivencia. Y en muchos contextos funciona. Pero también puede robarte la vida entera si nunca aprendes a separar la información del ruido, la perspectiva de la presión, el consejo genuino de la opinión disfrazada de verdad. Tú aprendiste esa diferencia. Sabes cuándo escuchar y cuándo confiar en ti mismo. Y eso es independencia intelectual real, no la versión arrogante que cierra los oídos a todo, sino la versión madura que escucha todo y aún así decide desde adentro, bajo sus propios términos. Número 5. Disfrutas de tu propia compañía. No es que prefieras estar solo porque las personas te decepcionaron o porque el mundo te cansó. Es algo diferente y más genuino que eso. Es que cuando estás solo, algo en ti se acomoda. El ritmo cambia. La presión desaparece. Y hay una versión de ti que aparece en ese silencio que simplemente no puede existir cuando hay otras personas presentes. Existe una soledad que duele, que es la del aislamiento no elegido, la de sentirse invisible, la de querer conexión y no encontrarla. Esa soledad merece atención y compasión. Pero existe otro tipo de soledad completamente distinto, y es el que tú conoces, donde el silencio no está vacío sino lleno. Lleno de tus propios pensamientos, de tu propio ritmo, de esa forma particular que tienes de ver el mundo que solo existe cuando nadie más está mirando. Los especialistas en neuropsicología llaman a esto autocompañía, y los estudios son consistentes. La capacidad de disfrutar la propia compañía es uno de los predictores más sólidos de bienestar emocional y psicológico a largo plazo. No la cantidad de amigos. No el nivel de éxito. No los momentos de euforia social. Sino la capacidad de estar contigo mismo y sentirte completo. Y lo que hace que esto sea tan raro, es que llegar a ese nivel de conciencia requiere haber hecho un trabajo interno que la mayoría evita. Requiere acostumbrarse a los propios pensamientos, incluyendo los incómodos. Requiere haber aprendido a habitar el silencio sin llenarlo de distracción. Requiere, en el fondo, haberse conocido lo suficiente como para no tenerle miedo a uno mismo. Número 6. Te haces preguntas difíciles sobre ti mismo. Este último punto es probablemente el más revelador de todos. Porque no hay nada externo que lo active, no hay consecuencias visibles si no lo haces. No hay nadie que te esté evaluando, ni exigiendo, ni esperando una respuesta. Pero tú lo haces de todas formas. En algún momento del día, tal vez por la noche antes de dormir.
Tal vez después de una conversación que te dejó con una sensación extraña. Tal vez en medio de una caminata sin destino, te encuentras preguntándote cosas como ¿por qué reaccioné de esa manera? ¿Qué estaba sintiendo realmente en ese momento? ¿Qué dice eso de mí? ¿Qué haría diferente si pudiera volver atrás? Y nadie te pidió que hicieras eso. Es simplemente lo que hace tu mente, cuando le das espacio para que ella misma respire y analice momentos claves de tu día a día. Esto se conoce como la autorreflexión espontánea. Y es una de las señales más claras de lo que algunos investigadores llaman una mente postconvencional, es decir, una mente cuya brújula moral y cognitiva opera desde adentro hacia afuera, no al revés. La mayoría de las personas solo se cuestiona cuando algo sale tan mal, que no tiene otra opción. Cuando las consecuencias son tan dolorosas que la reflexión se vuelve inevitable. Pero tú no esperas ese punto. Tú reflexionas antes. En silencio, por tu propia cuenta, sin que nadie lo vea ni lo aplauda. Y eso, más que cualquier otra cosa en esta lista, define una relación contigo mismo que es verdaderamente poco común. Ahora quiero que tú mismo reflexiones, valga la redundancia. Nada de lo que acabas de escuchar es raro. Nadie va a darte un reconocimiento por sentarte solo a procesar tus emociones, ni por crear rituales que nadie ve, ni por tomar decisiones desde tu propio silencio interior. Pero lo que estas 6 cosas construyen con el tiempo no tiene precio y no puede fingirse. Construyen una mente que no necesita aprobación constante para funcionar. Construyen un carácter que no se fragmenta bajo presión porque tiene raíces reales y sólidas. Es una conciencia emocional capaz de autoevaluarse. Y una relación contigo mismo que es, en el fondo, la base de absolutamente todo lo demás en tu vida. Si te sentiste identificado con estos 6 puntos claves que hemos tocado, y este análisis te ha ayudado a entenderte mejor, entonces apóyanos con un like, y suscríbete para explorar más sobre el comportamiento humano. Por último, y no menos importante, haz clic en el video que está apareciendo en pantalla, para seguir aprendiendo más sobre la psicología de las personas.